Y bien, pues aquí nos encontramos hablando rápidamente acerca de un tema por el que me habían preguntado desde tiempo atrás y no había tenido tiempo de hacer un video. Es sobre el caso o sobre el tema que involucra al personaje de El Jaguar, que después resultó que no era jaguar, sino que era un gorila. Vamos a checar esta información rápida. Por ejemplo, apareció el jaguar en el caso Depp, esto de hace un mes. Vemos el jaguar cuenta la verdad de Depp, esto hace 3 semanas. No soy el jaguar, soy inocente, créanme, esto hace un mes. Otros encabezados más que veíamos, por ejemplo, el 10 de mayo año 2022. ¿Qué estaba haciendo el jaguar la noche? Depp, las nuevas revelaciones de el jaguar. Incluso ya se le ponía no solamente el nombre, sino que el apellido, y ya después se corrigió, ¿verdad? Bien, pues como recordarán, vamos a recapitular un poquito de dónde surgió, cómo fue que apareció o cómo fue que, de entre todas las cabecillas visibles, saliera alguien con el nombre del jaguar. Recordaremos que el jaguar aparece o surge mediante un chat falso. Es falso porque contradice totalmente la evidencia que hemos estado analizando, en la cual se mencionan cosas como, por ejemplo, que Depp le dice a una de sus amigas: se fueron sin mí, cosa que sería un poco complicada porque ella es la que se sube al auto, al asiento de atrás, y sería un poco complicado que dijera me dejaron cuando ella se va, e incluso una de sus supuestas amigas, que después quedamos que eran no amigas, le jala el cabello. O sea, sería un poquito complicado eso. Quiere decir que ellas incluso se fueron después de que se retiró de la escena, en este caso de la quinta. Ahí es cuando surge la palabra del jaguar, que te lleve el jaguar, y ella responde que le da miedo. Ahora, ¿cuál sería esa necesidad o cuál sería ese propósito de inmediatamente ponerle una cara, un nombre y un apellido? O sea, ¿cuál sería? Porque realmente tenía una implicación importante. O sea, créeme que mucho se había hablado de el tema de los de cosas que ni siquiera puedo decir aquí en YouTube. Y de ahí también que Samuel García, que la fiscalía, se habían tocado esos temas, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces esto no cobró relevancia? ¿Por qué las evidencias que apuntaban hacia el tema de la fiscalía, el mal trabajo que se había hecho, como tal no se generó una teoría, como tal no salió un personaje que fuera a embarrar todo esto, sino que al contrario, se hizo un personaje, en este caso, con nombre del jaguar, para quitarle todo el peso de encima a esto y enfocarlo a él? Más allá de que si estuvo involucrado o no en la situación, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, una de las cosas que hemos mencionado mucho aquí en este canal es que esto tendría mucha similitud a lo que ocurrió en Televisa hace algunas décadas. Para la gente que tenga más edad, a lo mejor sí lo llegó a escuchar en tiempo real cuando se comentaba. Yo tengo conocimiento porque he visto grabaciones de décadas atrás o tratando temas de décadas atrás y más o menos tengo una idea. Pero se dio el personaje de Gloria Trevi y de su amante, en este caso Sergio Andrade. ¿Qué era lo que hacían? Precisamente reclutamiento de niñas de 12, 14, 16 años para hacerles creer que iban a ser grandes estrellas. Y sí, en su momento pagaron lo que hicieron, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? O entre comillas, pagaron. Pero me pregunto, si estos personajes, que serían lo equivalente a asumieran las consecuencias, ¿a poco por eso se acabó el negocio del burdel más grande de México? ¿Qué cuál es? Pues Televisa. No sé si lo sea todavía o no, pero al menos en décadas pasadas te puedo asegurar que esos artistas que laboraban en Televisa, o los políticos que tenían publicidad a través de Televisa, eran vistos como
casi dioses. Un Andrés García que checas contenido de hace décadas y las viejas cómo gritaban por él, o sea, precisamente porque tenía muchísimas viejas. Bueno, ¿y de dónde crees que agarraban la materia prima para surtirle a un Andrés García o a algunos personajes de política o a algunos cantantes o a algunos galanes de telenovela? ¿De dónde crees que sacaban a esas personas para satisfacerle las necesidades? Pues no lo sacaban de otra dimensión, no lo sacaban de otro planeta, no lo sacaban de otra realidad, no lo sacaban de otro lado. Lo sacaban de las personas que podían ser tus hijas, tus sobrinas, las compañeras de la escuela de tus hijas. De ahí las sacaban. Ni modo que de dónde. Ni modo que de dónde le iban a sacar a Peña Nieto su acompañante oficial para los 6 años. Pues una Angélica Rivera que llegó a Televisa a los 14 años y que pasó por medio mundo hasta que tuvo personajes importantes y de ahí tuvo el papel más importante en su vida, que fue ser la primera dama de Peña Nieto. Pero como que siempre lo he dicho, hay gente a la que sí se le permite, o como que hay gente que si lo hace, las demás personas lo van a ver como semidioses. Así que retomando este tema, ¿a poco porque esas personas tipo Gloria Trevi y su amante Sergio Andrade pagaran las consecuencias? ¿A poco eso le hizo un poquito de daño a los que realmente estaban encargados del negocio, que eran precisamente Televisa y las autoridades? Porque incluso en Andrés García lo que presume mucho es la cercanía que tuvo con un personaje muy importante de la policía, el famoso Durazo. Así que le podían dar levantón a las que quisieran. ¿Y con quién le iban a acusar? O podía ser lo que quisiera y con quién le iba a acusar. Ahora, suponiendo en este caso que el Jaguar o que el Gorila si estuviera involucrado en el caso, que realmente yo creo que si fuera un personaje que tuviera una alta probabilidad de estar involucrado en el caso, yo creo que no se hubiera evidenciado solito, pero vamos a suponer que sí. Entonces, o que podríamos aplicarlo de tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Vamos a suponer que sí. Y que de repente dicen, es que ¿qué creen? Encontramos en una cisterna al gorila o al jaguar. En el caso de Depp, aunque estaba ahí a un ladito, ni siquiera sus papás vieron que lo que sacaban de la cisterna era ella. ¿A poco en este caso a ti te enseñarían el cuerpo o tú le harías las pruebas como para determinar si sí es él? Y ya. Siempre y cuando la historia siga un curso que a la gente le pueda parecer más agradable. Sin embargo, por simular esta clase de cosas, ¿a poco se terminaría el problema? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema está en la cima. Y cuando hablo de la cima, no solamente me refiero a Samuel García y a la fiscalía, sino a que todo esto no opera por sí solo, no opera por un jaguar, no opera por un gorila. No, por esas babosadas no. Al igual que como Televisa no operaba por un Sergio Andrade o por una Gloria Trevi, porque eran cualquier cosa, o son cualquier cosa sin importancia. Lógicamente esto opera por organizaciones, entre ellas cárteles, con los cuales el presidente tiene convenios, tiene acuerdos de no atacarlos. Por eso es que vemos en el día a día que las Fuerzas Armadas, así sean militares, sean de la Marina o lo que sea, si llegan a tener un enfrentamiento contra alguno de estos grupos, ¿qué es lo que va a decir el presidente? No los ataquen. No los ataquen. Hay que preservar la vida de ellos. ¿Por qué? Porque así está el convenio. Así que cualquiera de esas personas podría sentirse, incluso aunque estuviera involucrada, sentirse totalmente respaldado. Y no es porque solamente se sientan, sino porque sí está respaldado. Y no estamos hablando de un gobierno municipal o que lo respalda su presidente municipal o que lo respalda su presidente, su gobernador estatal o su fiscalía estatal. No, estamos hablando que lo respalda su presidente. Por eso es que desde el momento en que el presidente visitó a los papás de Depp, mi respuesta fue, definitivamente fue a darles a tole con el dedo, y a Samuel García fue a decirle que, pues ya sabes, yo
no me meto en la función que tú desempeñas, yo no voy a interferir contra tus organizaciones o contra tus cárteles, pero únicamente las cosas un poquito más sigilosamente, más discretamente, y si requieren mi apoyo para tapar y que no se hagan escándalos como estos, pues cuenta conmigo. Así como cuando dicen, es que se hizo tal problema cuando el ejército trató de ingresar donde controla tal grupo, y el que va a decir, pues no pasó nada. En México no pasa nada. Ok, y así mismo puede aplicarlo para Nuevo León. En México no pasa nada. Y si llegara a pasar algo, se descubriera que algo pasó, ¿qué ocurriría? Pues que los vamos a evidenciar para acusarlos con sus mamás y sus abuelitas para que les dé mucha pena y cambien. Eso es lo que haremos. Pero repito, como lo dije en el caso de personajes famosos, como que hay cierto grupo de personas a las que sí se les permite decir eso. Porque si tú me hubieras puesto a cargo a mí y yo estuviera dándote una de esas respuestas, ¿qué me dirías? Bueno, pues déjalo en la caja de comentarios, ¿qué opinas? Por mi parte sería todo, les agradezco y que sigan pasando excelente día.